Señores estudiantes, tengan ustedes un saludo cordial. Vamos a explicar cómo funciona nuestro gestor de base de datos. Entonces, lo primero que debemos tener son dos archivos, uno que se va a llamar registro y otro que se va a llamar control. Dentro del registro vamos a colocar nuestro formulario. Ese formulario va a contener toda la estructura de lo que sería nuestra base de datos. Entonces, ¿qué elementos va a tener ese formulario inicial que está dentro de la tabla número 1 que toma el nombre de registro? Va a tener el nombre de la empresa, va a tener el primer campo que se va a llamar empleado, va a tener un código, va a tener los apellidos, el nombre, el género, la edad, el cargo, la ciudad, el salario. Va a tener un botón que nos va a permitir hacer búsquedas dentro de esa base de datos. Va a tener un botón que me va a permitir cargar las imágenes y va a tener un control a través del cual yo voy a poder cambiar toda la información de los registros que aparecen, o más bien voy a tener un control que me va a permitir hacer el rastreo de cada uno de los registros que hay en esa base de datos. Y tenemos dos elementos adicionales. Ustedes observan acá en la parte inferior donde aparece el número 10 en este momento, donde yo voy a poder digitar alguno de los códigos correspondientes a los empleados que tiene esta aplicación y me va a ubicar la información. Voy a colocar, por ejemplo, el empleado número 8 y doy Enter. Inmediatamente se cambia toda la información y me muestra los datos y la información relacionada con ese empleado. Y voy a tener otro control aquí en la parte de abajo donde van a estar cargándose las imágenes con el nombre que yo le haya dado o que le haya puesto o le haya asignado a cada una de las mismas. Entonces, dicho esto, ya tengo que empezar a hacer la programación de esta primera tabla o de esta tabla que yo he llamado registro. Entonces, ¿cuál es la programación? Lo primero es que yo a este número 8 debo no colocarle ningún tipo de programación porque aquí lo haría manualmente cambiando el número, doy Enter e inmediatamente se me cambia la información. Sin embargo, vamos a mirar ahora más adelante cómo esta celda va a estar relacionada a una programación. Vamos a tener muy en cuenta que esta celda es la celda C20. Y vamos a mirar en la programación cómo va a estar relacionada esta celda C20. Entonces, dicho esto, pues nos corresponde llenar la información en la segunda tabla. Entonces me voy a la tabla que se llama control y vamos a observar cómo se debe distribuir toda la información. Entonces tenemos el empleado. Realmente el empleado lo que tiene es un código asignado del 1 al 11 en este caso. Creo que ahí no debe haber mayor dificultad porque es colocarle un número o un código más bien a ese empleado. Entonces los códigos irían del 1 al 11 en este caso. Los nombres de las imágenes F100.jpg, F101.jpg y así sucesivamente hasta F111.jpg. Ahí tampoco debe haber mayor dificultad porque es una información simplemente que cuando yo esté descargando las imágenes les estoy asignando ese nombre y la extensión correspondiente que sería en formato JPG. El código, entonces, ustedes observan que acá están asignados como F100, F101, F102, F103, F104 hasta F110. Estos códigos son asignados arbitrariamente, es decir, puede tomar este nombre o podría tomar otro, no hay problema. Y para que no se nos confunda este código que aparece acá con los números del empleado que aparece acá, entonces vamos a decidir que estos números del lado izquierdo del 1 al 11 simplemente es el número del empleado y nuestros códigos son del F100 hasta el F110.
Las imágenes, reitero, hay que darles un nombre a cada una de las mismas y son .jpg porque ese es el formato que se necesita para poder cargar adecuadamente las imágenes en nuestra aplicación. Los apellidos, pues corresponde arbitrariamente también a los apellidos que nosotros asignemos al empleado. El nombre también es una asignación a nuestro gusto y a nuestro criterio. El género, pues asignamos dependiendo del nombre de la persona que hayamos asignado, si es masculino o es femenino, la edad, numérico, y también es un dato arbitrario, el cargo, contador, administrador, diseñador gráfico, etcétera, la ciudad donde trabaja, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, etcétera, y un salario aproximado de acuerdo al cargo que ocupa, también es arbitrario. De esa manera, entonces, toda esta información de esta segunda tabla es la que nos va a mostrar la gestión de la base de datos. Dicho esto, y aclarada un poco la información relacionada en cada tabla, vamos a mirar qué es lo que pasa en la programación. Entonces, junto al empleado, que es nuestro campo y que en este momento aparece el número 6, vamos a utilizar la fórmula que dice igual buscar verticalmente, abrimos paréntesis C20. Por esa razón, les decía en una explicación anterior que este campo, esta celda es sumamente importante porque en la programación nos está relacionando esta celda C20 y es la que aparece aquí abajo. Y luego nos dice punto y coma, empleados. ¿Qué significa eso? Que la tabla que yo he llamado aquí control, vamos aquí a revisarla. La voy a seleccionar toda para que ustedes observen qué nombre le he dado yo a esta tabla. Entonces vamos a mirar qué es lo que está pasando acá. Bueno, aquí vamos a mirar en dónde está el nombre porque en la programación que tenemos me dice que hay una relación entre una tabla que yo he llamado empleados y entonces ya buscamos y ya les aclaro en dónde aparece el nombre de empleados. Buscar verticalmente en la celda C20, como le estaba explicando, corresponde a este campo aquí abajo, a esta celda aquí abajo, que está relacionada en nuestra fórmula. Empleados, ya buscamos, como les decía, la tabla, qué tablas que yo le he dado ese nombre de empleados. Y desde la celda número 1 para buscar que efectivamente los datos me coincidan. Este 6 que está aquí abajo me debe coincidir con el dato que me está dando la fórmula en 1 y si no coincide tiene que ser falso. O sea, no existiría ese empleado y pues la respuesta sería falso. Si sí existe, como hay una coincidencia, me lo debe mostrar. Vamos a mirar. En la tabla porque me tiene que dejar ver cómo fue que yo llamé los datos de esa tabla empleados. Aquí aparece, entonces ustedes se dan cuenta que seleccioné toda la tabla y yo a esta tabla con la información le puse el nombre de empleados y esta tabla es la que se debe relacionar en las fórmulas que aparece para buscar los registros. Entonces, empleado ya sabemos dónde es que debe estar. Y todas las fórmulas ustedes van a observar que es lo mismo. Igual buscar verticalmente en C20, es decir, que esta celda que está aquí abajo es muy importante para hacer la programación. Depende, o más bien la programación depende de que esa celda esté debidamente relacionada y si no la fórmula no va a funcionar. Entonces vamos aquí a la edad. C20, punto y coma, empleados, punto y coma, 7, falso. Quiere decir que la información debe ser precisa, debe ser exacta para que no genere ningún error. Si esa información no está bien vinculada, bien relacionada, me va a salir un error. Entonces, de esa manera, todos los campos van a estar relacionados exactamente a la celda C20 empleados. Y va cambiando acá el número 3. Vamos a mirar aquí en el cargo, por ejemplo, está relacionado el número 3
está relacionado en el código. Vamos a observar en otra celda. Aquí está el campo 5. En la ciudad está relacionado el campo 9. ¿Y por qué el campo 9? Porque aquí en control vamos a observar que A sería 1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9 y J10. Es decir, que lo que tiene que ver con el salario sería en la programación 10, lo que es la ciudad sería 9, lo que es el cargo sería 8 y así sucesivamente. Y si empezamos en orden, la columna A sería 1, la columna B sería 2, la columna C sería 3, la columna D sería 4, la columna E sería 5. Y por esa razón aquí en la primera tabla, entonces este número nos va cambiando. Y en el salario, efectivamente, el número es 10 por la relación en la forma en que está ubicada la información en cada una de las columnas. Dicho eso, entonces ahora revisamos el código de la ruta o el enrutamiento que tiene directamente la programación. Entonces, para encontrar las imágenes, tenemos que editar el siguiente código: private sub worksheet chain by val target as range. Entonces aquí estamos asignando la ruta de la hoja de cálculo que es worksheet, donde vamos a encontrar toda la información. Para el error, para suprimir los errores cuando yo coloco un código que no existe, on error goto errores. Y la ruta de la imagen, ¿dónde están mis imágenes? Entonces la ruta de la imagen es igual al disco C en el subdirectorio user documents, empresa. Yo he llamado así una carpeta y dentro de empresa están los personajes y registro. Entonces este es el nombre de la tabla donde yo estoy llamando o donde estoy relacionando que se me deben cargar las imágenes. Por eso este nombre de registro corresponde exactamente al nombre de esta tabla, la primera tabla. Y después entonces dentro del rango de E20, observen que este E20 lo tenemos aquí relacionado y vamos a mirar el E20 a qué correspondería exactamente. Entonces el E20 corresponde al nombre de la imagen. Observen que aquí el nombre de la imagen que yo he dado, que es el F105.jpg, está relacionado en el código para que me cambie. Entonces aquí hacemos un cambio. Ahí estamos observando claramente que se van cambiando los números. Aquí a la izquierda se va cambiando el nombre de la imagen, se van cargando todos los datos y las imágenes por supuesto van cambiando. Pero es por la relación que existe en el código que yo estoy utilizando. Entonces aquí en el range E20 es donde aparece el nombre de la imagen correspondiente. El value active shapes, la foto, field user pictures, ruta imagen, exit, errores. Activar la hoja, bueno, activar el sheet shapes, la foto, field user pictures y está nuevamente la ruta. C, user documents, empresa, personajes y está la imagen F112. Después aparece un aviso de una caja que me va a decir el empleado no está registrado en nuestra base de datos y cerramos el procedimiento. De esa manera entonces con este código es que yo puedo cargar las imágenes para que la aplicación pues funcione sin errores. Vamos a volver a revisar aquí directamente en la aplicación entonces cómo es el código. Entonces nos debe cargar los datos correspondientes a cada uno de los registros. ¿Y yo cuántos registros tengo acá? Entonces ya sé que tengo del registro 1 hasta el 11. Esa es la cantidad de registros que yo tengo. Y cuando yo cambio la información de la base de datos a través del control o a través de la digitación, me va a aparecer del empleado 1 toda su información, luego el empleado 2, luego el empleado 3 cargando las imágenes, el empleado 4 y me va cambiando toda la información y me va cargando la imagen correspondiente. Pero es porque yo ya tengo esta información aquí
cargada en esta segunda tabla. Entonces vamos aquí a hacerlo. Entonces con el control voy a cambiar. Entonces ustedes observan que cambia aquí el nombre de la imagen y cambia este número. Este número yo puedo manejarlo arbitrariamente. Yo lo puedo manejar manualmente. Lo borro, coloco el 1 y me carga toda la información. Pongo el 8, me carga toda la información, incluyendo el nombre de la imagen, obviamente toda la información de cada registro. El 9 y me pone toda la información correspondiente al registro 9. El 14, voy a poner el 14 que no existe, a ver qué sale. Eso, entonces me dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de los datos definidas en esta celda. Quiere decir que ese fue un error que yo generé porque yo no tengo 14 registros. ¿Y cómo verifico que no existe el registro 14? Aquí solamente me llega hasta el número 11. Por esa razón, si le pongo el 2, si le pongo el 13, 14 a un número mayor, me va a generar ese error. ¿Dónde me genera el error? Pues acá en el código. Entonces, donde dice on error goto tu errores, ahí me genera ese error. Y aquí dice más abajo que en una caja de texto, el empleado no está registrado en nuestra base de datos. Entonces, vamos a volver a verificar ese dato. Me voy a volver a equivocar, le voy a colocar el registro 20 que no existe. Y dice, el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Efectivamente, pues el registro 20 no está registrado, no existe en mi base de datos y por eso sale ese error. Vamos a colocarle el 2. De esa manera espero que se pueda hacer la corrección del ejercicio en cuanto a la carga de las imágenes. Y una vez ya teniendo la programación de la carga de las imágenes y de la información registro por registro, pues pasamos a la programación de lo que es la lupa, que finalmente la lupa lo que hace es mostrarme la información de alguno de los registros, es decir, este control o este botón de la lupa vendría a ser más o menos la misma información de lo que me hace el control que me permite desplazarme por los registros hacia adelante o hacia atrás de esta base de datos. Entonces, esta sería en total la manera de poder hacer la corrección y que nos quede perfectamente terminado el ejercicio, teniendo en cuenta especialmente la ruta de las imágenes acá. Si está en la memoria, pues tenemos que ubicar en la memoria cuál es la unidad que me está reconociendo la memoria en el computador, si es la unidad E, la F, la D, etcétera. Y las carpetas o subcarpetas o directorios y subdirectorios que está teniendo en cuenta la ruta para hacer el cargue de las imágenes. Tenemos que tener en cuenta la celda donde está el nombre de la imagen y debo tener en cuenta también el control que está por fuera de la programación y que me va a permitir como guía aquí, donde yo lo puedo hacer manualmente. Este control, esta celda la tengo que tener en cuenta para mi programación. Es decir, yo puedo aquí esto manejarlo desde el control manualmente por teclado o lo puedo hacer directamente con el control que he programado para poderme desplazar por los diferentes registros de la base de datos cargando las imágenes y toda la información. Espero que con esta explicación nos quede un poco más claro y podamos avanzar en el diseño y desarrollo de este ejercicio sobre gestión de una nómina sencilla de empleados denominada El Creativo Sociedad Anónima.